de estos hechos como milagrosos. Pero el significado de milagro se diferencia claramente del concepto de hecho muy improbable. El milagro puede incluir esta característica, pero es mucho más que eso. Es un hecho extraordinario, obra de un ser que posee intencionalidad, propósito y bondad. Se trata de un hecho que no pudo haber ocurrido sin una intervención de un ser muy inteligente y superior. Uno de los apologistas, Wayne Grudem, dice que el milagro es un tipo de intervención de Dios, menos frecuente, a través de la cual despierta sentimientos de asombro y sobrecogimiento en las personas y da testimonio de sí mismo. Me gustaría aclarar que esto no significa que Dios solo está presente en ocasiones y que de cuando en cuando decide interrumpir o intervenir. El Dios de la Biblia tiene dominio sobre todas las cosas y tiene poder para crear y sostener lo que llamamos normalidad y regularidad. Como dice la definición de Grudem, el milagro significa que en ocasiones Dios obra por fuera de los patrones que nos parecen normales y lo hace para inculcarnos sentimientos de admiración y respeto frente a su naturaleza y para alcanzar el fin que se ha propuesto. Los milagros son un medio a través del cual Dios se comunica de manera deliberada y concreta. Ahora bien, existe una clara diferencia entre un milagro y un terremoto, un accidente automovilístico o un tumor cerebral. Los milagros son un medio a través del cual Dios se comunica de manera deliberada y concreta. No se trata de hechos caprichosos, sino otro propósito, que es el de alterar el orden natural de las cosas. Son hechos que denotan una acción inteligente y recordemos una vez más que son precisamente los parámetros de la normalidad y regularidad los que nos permiten reconocer los hechos extraordinarios. Así, cuando se afirma que se produjo un milagro como la separación de las aguas del Mar Rojo, se está afirmando el accionar inteligente de un ser poderoso y trascendente que intervino de manera extraordinaria. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Y ahí vienen varias preguntas. Si los milagros existen, ¿cuál es la razón de su existencia? Vamos a buscar nosotros la respuesta en la fuente cuya credibilidad histórica nos comprueba y además nos presenta relatos milagrosos. Esa fuente principal es la Biblia. Veamos lo que la Biblia nos dice, el Nuevo Testamento, sobre los milagros. Vamos a ver estos dos pasajes bíblicos que nos hablan de dos asuntos especiales de milagros. En Juan 11, del 38 al 44, leemos:
Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatalo y dejarlo ir. Jesús señaló que el propósito de la resurrección era la manifestación de la gloria de Dios. Dijo además que ese milagro tenía como propósito confirmar el origen divino de su ministerio. La naturaleza propia de este milagro es el bien. Lázaro volvió a la vida y se reunió con su familia, que había estado llorando su muerte. Ahora quiero que lea alguien Marcos 2, esos 12 versículos del 1 al 12. Yo lo sigo acá en mi lectura. Y póngale atención. Léalo. A ver, Marcos 2. Del 1 al 12 ya. 1 al 12. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora, lo que notamos entonces en este pasaje bíblico, que Dios es el único autor del milagro. Los presentes entendieron quién era el autor del milagro, porque dice, pues inmediatamente alabaron a Dios. Además, la atribución que se toma Jesús de perdonar los pecados es una declaración indirecta, pero convincente, de su origen divino. El propósito del milagro es confirmar lo dicho por Jesús, que él era el Hijo del Hombre.
es un título mesiánico y que procedía de Dios. La naturaleza del milagro es nuevamente hacer el bien. Un hombre paralítico recibe la sanidad. Así pues, los milagros en el Nuevo Testamento poseen estos tres atributos. Todo el reconocimiento está dirigido a Dios como autor del milagro. Convalidan las afirmaciones hechas por la persona que obró el milagro. Y son manifestaciones de una naturaleza bondadosa. Pero, ¿cuál es el problema de los milagros? Veamos cómo describe el Nuevo Testamento un milagro. Siempre hemos escuchado a la gente decir, fue un milagro, es un milagro. Cuando alguien se sana de algo, ocurre de una situación especial, decimos, es un milagro. Pero vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, lo que es realmente un milagro. Primeramente, el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, hay esa palabra teras. Quiero que recuerden esa palabra que la vamos a ver en varios lugares. Teras significa maravilla. Un milagro es una señal, es una maravilla, algo maravilloso, algo muy especial. También se describe con el uso de la palabra maravilla. Se comunica el asombro de la gente y no necesariamente aquello que producía el asombro. La gente dice que estaba maravillada, asombrada por lo que habían visto. También se describe el concepto de maravillarse, aparece aun cuando no se use la palabra griega teras, y vamos a ver en varios pasajes bíblicos. También se utiliza el aspecto de un milagro o de algo maravilloso, como que estaban atónitos. Lucas 8:56. Vamos a leer estos textos bíblicos. Tengan su Biblia. ¿Por qué estaban atónitos? ¿Qué fue lo que les llamó mucho la atención? Amén. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Y qué fue lo que pasó en ese texto, en ese pasaje bíblico? A ver. La hija de Jairo. ¿Y qué tenía la hija de Jairo? Muerto. Estaba muerta. Estaba muerta. Y la mujer de él que le tocó el manto al Señor Jesús también es en esta porción bíblica. La niña tenía 12 años y la mujer de flujo de sangre tenía 12 años. Esa es la comparación también. Ya, estaba muerta. Y lo interesante, lo que el Señor Jesús dice al respecto, ¿verdad? Que Él fue para despertarle. Porque si la niña está dormida. Está dormida. Se me parece una canción, ¿no? De un cantante ahí, de la nueva ola. Bueno. No llores, no está muerta. No está muerta. Sino que duerme. Que duerme. Entonces, cuando él le levantó, le devolvió a la vida, la despertó, dice que estaban todos atónitos. Entonces, la palabra milagro o maravilla también se usa como atónitos allí. ¿Qué otra palabra, qué más se lo conoce? Dice que también en gran manera se maravillaban.
Marcos 7. Vamos a ver de qué se maravillaban ahí. Marcos 7. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba... No, Marcos 7, 37. Perdón, estoy en Lucas. Marcos. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En gran manera se maravillaban. ¿Qué pasaba con ese enfermo? El sordo mudo. ¿Qué hizo el Señor ahí? Lo sanaba. Lo sanó, pero ¿qué hizo? Desató la ligadura de su lengua. ¿Pero cómo lo hizo? Éfata. Los dedos. Mirando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Metió los dedos. Versículo 33, hermano. Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Ajá. Una forma muy interesante de la forma en que Jesús hizo ese milagro. Muy particular. Estaban maravillados. Oiga, necesitan leer el Nuevo Testamento, aprenderse de memoria los pasajes. Sí, así es, pastor. Bueno, vamos a ver otro más. Otro ejemplo. Marcos. Dice en el Marcos 6 mismo, 51, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Recuerda que tenemos que ver con la palabra tera, lo que significa un milagro. ¿Qué pasó en Marcos 6, 51? Y Jesús subió, andaba sobre el mar. Ajá, muy bien. Jesús andaba sobre el mar, ¿verdad? Y la barca estaba siendo movida fuertemente por el agua. Los discípulos pensaron que era un fantasma. Que era un fantasma. Venía hacia ellos, pero cuando le vieron, se asombraron en gran manera y se maravillaron. Mire, ustedes que les encanta investigar el griego, ahí está, ¿cuánto significado tiene maravilla con ese término griego teras que aparece allí en la Biblia? Vamos a avanzar, vamos a tener que correr un poco para ver si terminamos este capítulo que es bastante largo, hermano. El término tera siempre aparece con otro vocablo al referirse milagros, maravillas y señales. Hechos 2:43. Vamos a ver, ustedes sí conocen ese pasaje, cuéntenme. Es cuando la iglesia primitiva, pastor, ¿Sí? cuando se dice que ellos estaban unánimes, estaban juntos, partiendo el pan, adorando, orando, atónitos. y hacían maravillas y señales, y Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos a la Muy bien. iglesia. Qué interesante, ¿no? Yo me estaba preguntando esto, ¿no? Porque dice que sobrevino temor a toda persona. A todas las personas. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas señales? Bueno, no nos describe cuál era, solo nos da el término allí de lo que pasaba, lo que hacían. Y en Hechos, ahí mismo 5:12, encontramos otro ejemplo. Este es el de Ananías y Zafira, pastor. Muy bien. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Otra vez. Entonces, aunque no aparece el término teras,
Otra vez, los milagros tienen que ver con maravillas y señales. Siempre le Y estoy... prodigios, aumenta aquí, pastor. ¿Cómo? Prodigios también. También, ¿ok? Señales y prodigios. Así, señales y prodigios. Así es. Aquí está, maravillas y prodigios. Ahí está también, exactamente lo que usted dijo. Ok, vamos a seguir avanzando. En La Biblia. 6.8 también, pastor, en 6.8 lo que usted puso ahí también dice grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así aquí es. En 6.8. La Biblia nos proporciona algunas pruebas para que sepamos quién es un verdadero profeta y quién uno falso. La clave radica en distinguir los milagros de la magia. Son dos cosas diferentes, porque algunos confunden magia con milagro y no es lo mismo. Ahora, los milagros son intervenciones sobrenaturales de Dios. La magia es la manipulación del hombre efectuada por fuerza extraordinaria o normales. Vamos a ver esto un poquito. Ahí vemos entonces una diferencia de cuándo es un milagro y cuándo es magia. Los milagros son controlados por Dios. Los milagros no están a nuestras órdenes. Ahí quiero que tengan en cuenta. Usted ve de algunos en unos grupos que usan esto para decir, te ordeno, sale, mando. Reprendo. Los milagros, hay poder sobrenatural asociado con el bien. Asociado solamente con la verdad. Se sobreponen al mal. Con los milagros se afirma que Jesús es el Dios encarnado. Las profecías siempre son verdaderas y nunca se asocian con prácticas ocultistas. Ahora, con la magia, aquí donde yo quiero que ustedes recuerden algunas cosas, son controladas por el hombre. ¿Recuerdan? En el libro de los Hechos hay varios accidentes que la magia era controlada por el hombre. ¿Recuerdan? Díganme, ¿quiénes eran esos? Simón, el que se había inclusive hasta bautizado porque quería también recibir el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Había otra persona más? Haciendo problema también a Pablo cuando Pablo lo estaba evangelizando al que era como el procónsul ahí en esa región. Ese también era otro. Ya. En la magia dice que está a nuestras órdenes el poder místico. ¿Recuerdan de la muchacha que iba gritando atrás de Pablo? Sí, sí. Este es el que predica al Dios Altísimo. Y Pablo se cansó de esto. Ajá. Y le ordenó al Espíritu que salga de ella. Claro. No era el espíritu correcto. Está siempre asociado con el mal y asociado con el error, acompañado de
mentira. El Bar Jesús, el que quería comprarle el don El Espíritu Santo. del Espíritu Santo, ¿verdad? Dame de eso para que yo también sane a otro, pero tenía, era su actitud perversa de hacer dinero con eso. Pero también, pastor, si hablamos de la magia, recuérdese también en el tiempo de Moisés, como los brujos, los hechiceros, esta gente que estaba ahí, convirtieron también en serpiente también los báculos, acuérdese. También ellos hicieron, por medio de la hechicería, hicieron cosas semejantes a las que hacía Moisés. Así es. La magia no se sobreponen al bien, siempre es hacer las cosas malas. En la magia se niega que Jesús es el Dios encarnado. Las profecías suelen ser falsas y suelen asociarse con prácticas ocultistas. Aquí en nuestro medio todavía hay gente que practica estas cosas. Los famosos que algunos de ustedes conocen, los famosos maestros que aparecen en las emisoras, todavía creo que hay, dando consejos. Los baños de suerte. Los baños de suerte. Pero todo eso son con prácticas ocultistas. Yo recuerdo hace años que yo estaba dirigiendo un programa de la Iglesia Bautista en Radio Huancavilca. Estaba eso antes en el edificio El Gran Pasaje, ahí en 9 de octubre, en el 5º o 6º piso. Y el programa era Los Bautistas, algo así era el nombre. Y teníamos media hora. Pero lo interesante era que yo entraba después de que el brujo primero había estado que mí. Siempre era eso, ¿no? Era una contradicción porque el maestro, no recuerdo el nombre, pero era un maestro ahí De los santos. que tenía ahí el programa. Y entonces él terminaba y yo entraba con el himno Cristo, la única esperanza. José de los Santos era. Ya. Y un día, bueno, él ese que practicaba los baños y todo eso hablaba y cuánto cobraba. Y un día la mujer de él, ahí mismo mientras hacía su programa, va y lo apuñalea. Lo apuñalea porque lo descubrió que esos baños él aprovechaba para hacer sus cosas malas. Entonces, ese fue un escándalo, ¿no? Un escándalo ahí. La magia. Nunca trae nada bueno eso. Nunca. Entonces, los milagros siempre obra el Señor de acuerdo a su voluntad. También se describe, hemos dicho, aparte de la primera palabra griega, ¿cómo era? Teras. ¿Ah? Tera. Aquí, Teras. ok, para describir maravilla, Prodigio. como prodigios. Ahora Pero otra palabra también es miraculos, pastor. Atónitos. atónitos. Encontramos aquí otra palabra griega, dunamis, poderes. Poderes. Entonces, cuando hablamos de milagro, hablamos que Dios concedió poder. En Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder. Ajá. Y ahí es la palabra dunamis, justamente, cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero ahí habla de un espíritu diferente, de santidad. Recibiréis poder. Dunamis como una explosión, como una dinamita, algo fuerte, ¿verdad? Ese es el sentido de la palabra.
Porque de dinamos viene dunamis, viene la palabra dinamita en español. Ajá, así es. Entonces, el término poderes es definitorio del poder divino manifestado. Lo siento mucho, pero yo estoy aquí ocupado ahorita. Vamos, hazlo para arriba, estoy ocupado ahí. El término poder es definitorio del poder divino manifestado en aquello que se lleva a cabo, así como de la naturaleza divina en aquel que ejecutaba el hecho. El milagro era una manifestación del poder divino en el ejecutante, una prueba de que era de Dios. Entonces, viene ese poder justamente de la presencia del Señor. ¿Qué otra palabra? Los milagros de Jesús registrados en el libro de Juan exhiben su poder sobre, vamos a ver sobre qué número, la materia. En Juan 2, del 1 al 11. Hay un caso ahí especial. La Cuando materia. convierte el agua en vino, pastor. Muy bien. En Caná de Galilea. Ok. En las bodas. Muy bien. Sobre la materia. Sobre la distancia. Los milagros de Jesús. Sobre la distancia. Ahí mismo en Juan. Todos están en Juan. Ese es un caso especial allí. 4:46 al 54. Al siervo del centurión también. Al siervo del centurión también. El siervo del centurión. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús ahí con el siervo? A distancia lo curó. Sí, dijo, curó a distancia. Ok. Coincidía la hora en que había sido sanada el oficial del centurión cuando lo hizo. Recuerde que estamos viendo el poder de Jesús en cuanto a la forma de los milagros. Que vamos a ver varias cosas. El tiempo. ¿Cómo obró él a través del tiempo? Juan 5, del 1 al 9. El paralítico de Betesda, ese es el... Ajá. ¿Cuánto tiempo había estado enfermo el paralítico ahí? Toda su vida. 18 años. 38 años. ¿Ah? 18 años. No es 38. A ver, pónganse de acuerdo. 38 años. 38 años. 38. 38 años el hombre no había podido ser sanado. Bajado a las aguas. Y para el Señor Jesús el tiempo no significa nada, ¿verdad? En un momento Él le sanó. Le hizo solamente la pregunta allí, especial. ¿Quiere ser sano? Pastor. Sí. Y cuando se habla sobre la materia también se puede hablar entonces de los panes y de los peces, porque es mucho más todavía. Claro, claro. También. Porque Él multiplicó. También. Multiplicó la materia. Así es. Ya vamos a ir por allá ya mismo también. La cantidad, ahí estamos. Lo que usted decía. Sobre la cantidad. Juan 6. Cuando alimentó a los 5,000. A 5,000, ¿verdad? Ahí estamos. Hablando de la materia, pero también de cantidad. ¿Con cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 5 panes y 2 peces. Ajá. Pececillos, dice la palabra. Ok. Era poco alimento que tenía, porque no ese era el alimento para un niño. Para un niño.
2 pececillos y 5 panes. Comía bastante pescadito, ¿no? Un niño. Y 5 panes. Oiga, ese niño estaba bien papeado. Porque le habían mandado su comida del día. Pero Pastor, Señor, y eran panes de cebada. que eran medio tiesos, ¿no? Eran panes de cebada que comían las personas pobres, como lo veíamos en los usos y costumbres. Ajá. Bueno, veamos otra cosa más. En la naturaleza, cómo Dios obra los milagros. Cuando estaba en la barca, estaba durmiendo en la barca. Estaba durmiendo en la barca, ¿verdad? Otra vez. ¿Qué es lo que hizo él allí? El 16 al 21 es cuando él anda sobre el mar, pastor. No en la tempestad, no cuando calma la tempestad, sino cuando Jesús anda sobre el mar. Anda sobre el mar, sí. Ajá. ¿En qué radica entonces allí ese poder de milagro, ese poder de él? ¿Qué fue sobre lo la que naturaleza? La naturaleza calmó el mar y el aire. Ese principio de no hundirse cuando se camina sobre el agua, de flotar, de caminar. Ese es un principio de la naturaleza. Él venció eso, él tiene poder sobre ese aspecto de la naturaleza. Estas religiones dirían que él levitó sobre el agua. Ah, sí. Pero, bueno, pero él caminó sobre el agua, él no iba encima del agua, sino él caminó sobre el agua. Todavía lo deja loco esos manes. Es indudable. Había un doctor que vivía por aquí, en esta ciudadela que está aquí al lado por el hospital del seguro. ¿Cómo se llamaba este doctor? Médico era él, pero y a la vez pastor. Era profesor en la universidad y un día estuve yo conversando sobre este tema yo le dije, no, el Señor Jesús caminó, controló la naturaleza. Y él me dijo que él levitó. Y se me puso enojadísimo. Hasta me mandó a rodar lejos. Yo le dije, pastor, contrólese. Él tenía una universidad que se llamaba Alfa y Omega. Entonces le dije, lamento mucho, pastor, su teología. Y él mismo había escrito todos sus libros para su seminario. Él no aceptaba ningún libro de ningún autor, era suficiente. Bueno. También tenía el Señor su poder sobre el infortunio. Ahí está en Juan 9, hay un caso especial también. Del 1 al 12. Jesús sana al ciego de nacimiento. Muy bien. Ciego. Qué triste, ¿no? ¿Cuánto tiempo el hombre estuvo ciego? Y la gente siempre tenía un comentario, porque la creencia era que cuando alguien tenía una enfermedad era porque sus padres o alguien estaba en pecado, vivía en pecado. Y él dice, ni ni sus padres han vivido en pecado. Yo tengo que hacer la obra que el Padre me mandó a hacer. Y el Señor sanó con su poder a este hombre que estaba ciego. Pero lo hizo de una manera, su forma de, otra vez, su forma distinta de obrar el milagro. En el sueño fue que hizo algo con el oído, ¿verdad? Y aquí hizo algo también. Sí, untó lodo. Ahí usó el lodo para sanarlo.
¿sí? E hizo lodo con la saliva. Sí, exactamente. E Y hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo que ve, levántate y ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Él fue entonces, se lavó y vio. Y regresó viendo. Regresó viendo. Interesante, ¿no? De hacer las cosas con el poder que tenía el Señor. Y también tenía poder sobre la muerte. Ese es el pasaje de Lázaro. Lázaro ahí. Voy a despertarle, dijo. Voy a despertarle al amigo. Y dio la orden y con su poder levantó al que había estado muerto. Y además vemos a Pablo bajo la misma luz. Hechos 19:11. ¿El alboroto? No, no es el alboroto. No, Hechos 19:11. 19:11. La palabra dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Muy bien. El mismo poder que tenía el Señor para hacer milagros extraordinarios le fue concedido a Pablo. Recuerde que dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Veamos. Características básicas de un milagro. Es una exhibición sobrenatural. Lo que hemos visto, la presencia de lo sobrenatural tiene que ser claramente visible en un milagro. Es Dios mismo obrando, manifestándose. La ocurrencia de un milagro no deja duda en la mente de los espectadores acerca de quién o qué es lo que está obrando. Siempre cuando ocurre un milagro y estamos seguros que procede de Dios, en las personas, en su mente, saben que alguien está haciendo esa labor. Veamos entonces unos ejemplos. Primera de Reyes, 18, 17 al 46. Ustedes, como tienen un ojo especial, ustedes leen a super velocidad ahí ese pasaje. Primera de Reyes, 18. Veamos qué pasaba allí. Del 17 al 46. Amén. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezbel. Muy bien. Ahí era un encuentro, ¿verdad? Un encuentro que iba a tener el profeta Elías frente a estos 450 adoradores falsos de los Baales. Un encuentro. Se va a ver un milagro extraordinario allí. Y la forma en que hace el desafío Elías, le dicen, bueno, el Dios que conteste con fuego, ese será el Dios de Israel. O sea,
volviendo a traer un llamado al pueblo que estaba lejos. Bueno, ustedes conocen ya lo que pasó, ¿verdad? A pesar de que los profetas, esos falsos, comenzaron a gritar, a danzar todo el día, a cortarse los brazos para que corra sangre, y no hubo una respuesta de Baal. Y Elías se burlaba de ellos. Pero luego vemos la forma tan sencilla, lo que hizo Elías. Volvió a levantar el altar de adoración que había sido abandonado. Tomó las 12 piedras que sin 12 tribus, puso la leña, puso el becerro y luego clamó al Señor y fuego cayó del cielo. Y le puso agua de remate, pastor. Y puso agua y consumió todo. Ahora, entonces, eso es lo que dice la ocurrencia de un milagro. No deja duda en la mente de los espectadores acerca de quién o qué es el que está obrando. No había duda. Y todos dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y en el pasaje de Juan 11, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro, por favor de leer los versículos 43 al 45 para ver cómo esas dudas sobre la muerte que había ahí se cambia, se transforma. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ahí está. No había duda. No podían objetar nada. Al principio sí, tenía su duda, pero ahora Jesús confirmó que él era el Hijo de Dios. Y con esa autoridad que tenía, pidió que Lázaro se levantase. Como resultado de eso, la gente, al ver, creyeron en él. Entonces, la presencia sobrenatural tiene que ser claramente visible en un milagro. Ahí está, claramente. No había duda. No había, y pastor, y la reacción de la gente todavía es doble testimonio, doble milagro de cambio de vida. Muy bien. Entonces, esas son las características básicas de un milagro. Sigamos viendo. 2 objeciones a milagros por parte de la ciencia. Ahí tenemos un problema. La ciencia siempre duda, se opone a que existen los milagros. La ciencia rechazó, hay un rechazo debido a que los milagros son contrarios a la uniformidad de la naturaleza. No pueden aceptar. Y hay un rechazo debido a que los milagros no caben en el mundo del científico. No pueden creer. Miren, esto es verdad. Yo recuerdo en mi persona, yo sí he comprobado lo que es un milagro. Y la ciencia no tenía una respuesta. Finalmente tuvieron que aceptar, aunque decían, no es posible, ¿cómo es eso? Pero yo hace varios años me enfermé del problema de los riñones. Muy enfermo, muy enfermo. Ya me daban unos cólicos tan fuertes. Yo me tiraba al suelo a llorar, me revolcaba cuando me daban los cólicos. Y había pasado
por el seguro, había ido otro médico, fui por varios médicos y les contaba mi caso. Me acuerdo que en el seguro me hicieron un examen y para ver qué pasaba y me introdujeron ¿cómo es? Una jeringa grande de yodo por la vena. Wow. Porque tenía que hacer color dentro del estómago, todo. Oye, me salía yodo por los ojos, por la boca, por todos lados me salía el color. Pero antes eso me habían hecho tomar una botella llena de agua, como de 1 litro, algo así. Y luego después me introdujeron ese yodo. Ahí me tomaron radiografías, cosas así. Y ahí me dijo, mire, usted tiene problemas con el riñón. Parece que hay unas piedras. Así que vamos a mandarle le van a poner inyección para que le quite el dolor. Eso le va a calmar y después venga. Pero la verdad es que esa inyección me quitaba era por 1 hora o 2 horas el dolor, pero de ahí volvían otra vez los cólicos. Por fin, fui donde otro médico en esa misma temporada que ocurrieron los hechos tan tristes para muchas personas. Yo fui al centro del riñón. De lo que yo era gordito como ahora, así barrigón, me quedé como un alambre y estaba una cara como ya de hueso, así toda chupada. Los hermanos misioneros que me visitaban en casa decían, pero hermano, usted está quedando ya solo en esqueleto nomás. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Estoy viendo al médico, no me encuentran, solo me dicen que es problema del riñón, sigo enfermo, ya, y yo había dicho, Señor, ya no aguanto esto es muy feo. Pero alguien me recomendó que vaya al centro del riñón y ahí había un médico, pero como digo, para mí, ese médico me ayudó en todo lo que pudo. No sé cómo para otro, dice que se convirtió en un criminal. Le voy a dar el nombre. Galo Garcés Barriga. ¿Recuerdan? El médico que hacía los exámenes. Estas cosas y se contagiaron no son los que se contagiaron de VIH. Exactamente. Pero eso fue en el seguro. Yo iba al centro del riñón donde él tenía, era frente a la casona, ahí tenía su edificio que era el centro del riñón. Por supuesto había que pagar, ¿no? Porque yo dije, el seguro no hace nada. Y créanme, todas las veces que yo fui, nunca lo vi usar una jeringuilla usada. Nunca. Siempre sacaba de la funda. Como viene uno ahí, era muy higiénico, todo. Yo no entiendo cómo le pasó allá. Ya yo digo que allá fue un descuido de enfermera, no sé quién sería, pero por supuesto él tenía que hacer el trabajo con todo lo que le daban. Bueno, ahí me hacían lavado, y ya me estaban haciendo hasta dice, tengo que hacerte un lavado de plata, con un líquido de plata, algo así. Oye, eso era doloroso, todo. Y cuando salía, me ponía en la columna, así cuando va una mujer embarazada a dar a luz, que le inyectan en la columna cuando le van a hacer cesárea. Me pegaba 4 pinchazos, 2 en cada lado. Eso me ponía bien borrachito. Y yo siempre tenía que ir con alguien porque salía borracho de ahí. Bajaba por el ascensor y en verdad que así tuve como esa
esos pinchazos que me pegaban, me duraba más o menos 15 días. Los 15 días tenía que volver porque el dolor estaba ahí. Así que la última vez que fui, me metí en una máquina para ver toda la columna, el riñón, todo. Y me dice, dos cosas. Hay que expulsar las piedras o hay que ver si se opera. Y yo dije, Señor, conocía de un pastor amigo que vivía con riñón, le habían sacado uno. Pero le hacen un corte, pero qué chiquitito que le hacen. Cuando yo le vi al pastor, dice, mira, esta es mi operación. Oiga, que me dio miedo. Yo dije, Señor, era un corte bien grande, hermano. Yo no quiero eso, Señor. Y aquí viene la parte en juego del milagro. Yo siempre escuchaba los días sábados a dos predicadores por la mañana. El uno era Jimmy Sauer y después de él venía Gigi Ávila. Jimmy Sauer, sabemos que lo que pasó con él y bueno, gracias a Dios se levantó. Billy Graham le ayudó a levantarse. Interesante lo que hizo Billy Graham por él. Cuando todo el mundo le dio palo, él dijo, ¿por qué tenemos que dar palo a un hombre que ha estado caído? Hay que orar por él para que Dios lo levante, porque muchas almas fueron ganadas por él también. Bueno, así que ese día yo me puse a escuchar a, como siempre hacía, a Gigi Ávila. Y yo estaba ahí en mi cama, acostado, porque ya, yo decía, Señor, ya no sé qué hacer. Él leyó Isaías 53. Y llegó a esa parte del versículo que dice, por su llaga somos sanados. y por su llaga somos sanados. Oiga, yo cuento mi experiencia, no puedo decir que lo hizo, pero yo creo que fue Dios utilizando ese texto bíblico. Y él dijo, veo a alguien que está en una cama con problema de riñón. Así. Y después él está en el televisor. Sal de tu cama. Arrodíllate. Cree en la palabra y por su ya fuimos sanados. Extiende tu mano acá al frente y recibe la bendición de Dios. Oiga, yo dije, bueno, no pierdo nada haciendo aquello. Y me arrodillé, estiré mi mano y puse fe. Por su llaga fuiste curado. Créame que me entró un sueño profundo, profundo. Él empezaba como a las 11 de la mañana a hablar. Mi esposa fue a despertarme. No escuchamos, dice, a tu papá, vamos a ver qué le pasó. Dice, no se ha quejado, no ha estado lamentando, porque yo era puro llanto, pura queja por los cólicos. Tenía yo 1 año con esa enfermedad. 1 año, hermano, ya yo era huesito. Eran las 3 de la tarde cuando me fueron a ver. Y yo seguía en esa posición, dormido, arrodillado, con mi mano estirada hacia adelante. Yo creo que era anestesiado por el poder del Señor. Cuando me llamaron, me desperté y dije, no siento dolor. Me toqué mis riñones. Ay, no siento nada, Señor.
y vivía, esa escalera tenía que subir a rastro. Me levanté y me dice, tiene que bajar a tomar la sopa. Ay, digo, ya ¿cómo bajo? Y cuando comencé a bajar, sentí que no me dolía nada. Bajé normal y al llegar a la planta baja, no había ni un dolor. ¿Sabe lo que yo me puse a hacer? Ahí en la sala, a brincar, a correr por todos lados y decir, estoy sano, Él me sanó, el Señor me sanó. Bueno, me sanó el Señor en verdad. Quedé sano y nunca más supe dolor. Así que me fui, me tocaba la consulta, me fui del médico. Y le digo, doctor, aquí estoy. Bueno, ya sabe todo el procedimiento que hay que hacer contigo cada vez que viene. Llamó a la enfermera. Le digo, no, doctor, ya yo no voy a someterme a lavado ni esas cosas que me hacen. ¿Y por qué? Yo vine a decirle, doctor, que me haga un chequeo otra vez y compruebe. Métame a su máquina a ver qué pasó. Bueno, ya que pides, tú eres el que paga, yo te meto. Y me hizo el examen. Uy, dice, pero veo que todo está limpiecito. ¿Qué pasó? ¿Que te fuiste de otro médico? Claro, doctor, me fui de otro médico. ¿Cuál es ese que es más competente que yo? Doctor, se llama Jesucristo. Él hizo el milagro. Y él dice, yo con eso no me meto, porque tú estabas bien enfermo. Y veo que estás limpio totalmente. Entonces, bueno, son cosas que le pasan a uno, ¿no? Para hablar de los milagros. Y el médico tuvo que aceptar. Que a veces la ciencia no quiere aceptar que Dios obra. Porque es difícil para un científico ver esas cosas. Circunstancias bajo las que fueron llevadas a cabo los milagros en la Biblia. Los milagros fueron llevados a cabo delante de los incrédulos. Justamente el que yo le estoy contando. Era un incrédulo el médico. Para que puedan ver y dar fe de que Dios es el Señor de los milagros. En Hechos 4, solo para ver uno solo ahí, en Hechos 4, 14 al 16. ¿Cuál es ese testimonio ahí? Hechos 4, 14 al 16. Ahí está, es de la mujer samaritana, pastor. No, Hechos 4. Viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, bueno, sí, está bien, está ahí. Es un milagro delante de los incrédulos. No pueden refutar. Dios obra de una manera especial. No hay negación de milagro en los registros evangélicos. En todos los evangelios que vemos, todos los milagros que fueron hechos, nadie pudo negar que fueron realizados. Siempre había testigos fiables de los milagros. Daban evidencia de que fue hecho. Jesús hizo delante de las personas. Los apóstoles hicieron delante de las personas,
testigos de personas que vieron y comprobaron los milagros. Imagínese, pastor, que realmente los milagros que fueron hechos no fueron para impresionar a la gente, ¿no es cierto? No. Sino para mostrar realmente que Jesús era el Mesías. Exactamente. Y eso imagínese, es. y lo que usted está hablando ahorita, esos testigos que hubieron, y es más, Pedro, en Hechos, cuando habla, ¿no es cierto? Habla a las personas, en Hechos creo que es 2:22, y él dice ahí, ¿no es cierto? Que él hace, que el Mesías, déjeme ver, espérese un ratito, para hablar. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, Amén. con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, fueron testigos de todo eso. Ellos dieron testimonio de eso. Eso, Ahora, pastor. tenemos el testimonio de los que fueron sanados. En Lucas 9, en Juan 9, hay el testimonio de el ciego que fue sanado y le interrogan una y otra vez. ¿Quién te Correcto. hizo eso? ¿Quién fue? Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé que habiendo yo Él me sido sanó. ciego, ahora veo. Y el 26 Hola. otra vez, mire, otra vez el 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ahí está. O sea, siempre los milagros han sido y fueron hechos por Jesús delante de testigos que no podían refutar, aunque en su cabeza buscaban, pero no podían. El propósito de los milagros, ¿cuál es el propósito? Los milagros eran un sello de la aprobación divina. Ahí tenemos el ejemplo de Elías, que está en Segunda de Reyes, capítulo 2. Veamos cuál es el texto allí. Vamos a correr un poquito de ahí porque ya, cuando ya me llega a las 10 de la noche, me da más hambre. Y estoy oliendo por ahí. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Segunda de Reyes 2:2, ¿no? Sí, ahora, ahí hay un caso especial. Es cuando Eliseo sucede a Elías. A Elías. Sí, sucede. Entonces, hay un pedido que hace Eliseo y él le dice, bueno, si estuvieres conmigo en aquel momento cuando el Señor me lleve, ¿no? Entonces, y cayó el manto, dejó caer el manto Elías y Eliseo lo cogió. Entonces, cuando fue el elevado, pues no. Sí, ese fue el sello de la aprobación divina. Ahí abrió el río 2 veces. Dos Ajá. veces lo abrió. Profesor, ¿puedo dar un testimonio de un milagro? Diga. Bueno, a la edad de 2 años cuenta mi mamá que, bueno, esto no es una vagina ya, pero algo así. Compraron una nueva vagina, pero obviamente no vieron, sino que tal como la compraron toda sellada, la habían dejado en la mesa. Mi mamá dice que yo fui, la agarré y me la tragué. Ella en la desesperación lo que hizo fue meter los dedos, y qué hizo no se sabe, pero me dijeron que yo la iba a evacuar. Pasaron los años, cuando yo ya me tocaba ir a la escuela, se dieron cuenta de un problema, que yo empezaba a emanar un mal olor. Decían que me hacían ver de los doctores y todo, y decían que era el hígado. Pero una profesora dijo que mi problema no venía de la parte del estómago, sino que me tomaban radiografías. Obviamente mi niñez no fue una niñez normal, porque solo pasaba con medicamentos, enferma, en cama, con médicos, pero aunque me tomaron radiografías, nunca vieron nada.
Ya cuando yo ya entraba de los 10 a los 12 años, no recuerdo bien, una mañana, pero antes de eso me habían llevado donde unos médicos que vinieron del extranjero. Y yo recuerdo claramente hasta la sensación de lo que yo sentía cuando me metían unos tapones en la nariz. Eso era horrible, horrible, horrible. Pero bueno, eso solamente fue como una anestesia, porque obviamente solucioné el problema, pero en cuestión de horas volví a mi realidad. Una mañana estaba comiendo, era un cocinado con un queso. Me había hecho desayuno y ya se estaba arreglando para salir. Yo estoy comiendo, siento como que me estoy engalillando, me estoy ahogando y vomito. A lo que mi madre ve en la desesperación, corre, ella lo lejos dice que la algo brillante y ella pensó que era cosas de brujería. Cuando ella ya se acerca más, porque obviamente dice que le encerró un olor tan fétido, y cuando ella se acerca, alcanza a ver. Perdón que le interrumpa, hermana. Tiene mucho ruido y no se le aprecia lo que dice. Disculpe. Ay, ya es que la veo está con el celular. Luna, apaga el volumen del celular. Bájale el volumen. Déjeme continuar, hermano. Déjeme continuar. Disculpe. Porque si no. Ya termino. Sí. Y ahí dice mi mamá que ella se acordó de esa pastilla. Que ella nunca se había acordado en todos esos años de lo de la pastilla. Dice que el sobrecito ella solamente lo vio aplastado como cuando le doy. Pero esto yo lo boté después de más de 8 años. El estuche de la Novalgina. Muy bien. Para mí, eso es un milagro. Bueno, los milagros demostraron la filiación divina de Jesús. También de que él era el Señor. Vamos a correr un poquito porque ya estamos en las 9 y estamos en la mitad del camino, hermano. Los milagros demostraron que los cristianos primitivos eran de Dios. En hebreo da la evidencia de aquello. Era por su voluntad. Así es. Ahora, en el libro, yo no he seguido el libro porque le voy a mostrar qué libro estoy siguiendo yo. Estoy leyendo 3 libros para armar esta clase. En el libro que ustedes tienen de apologética, hay las siguientes teorías sobre milagros. Benide de Espinosa es uno de los expositores, es uno de los del 1632 al 1677, un filósofo racionalista. Ustedes van a encontrar ahí en su libro la historia de él. David Hume. El dios de Espinosa era el dios de Einstein. Sí. De 1711 al 1776. Otro filósofo e historiador escocés, un escéptico de toda creencia. Luego van a encontrar a Patrick Nobel Smith, profesor de filosofía de la Universidad de York de 1969. También está Anthony Fleck. Todas estas teorías están ustedes en el libro que tienen. Conferencista de filosofía, escritor y editor de numerosos libros acerca de la teología filosófica. Y Rudolf Bultmann, entre 1884 al 1976, fue pionero del método de interpretar la Biblia mediante la demitificación, o sea, desmalezar los mitos para encontrar una verdad. Entonces, ¿qué es lo que dice David Hume? ¿Son valiosos los milagros? David Hume propuso 4 razones para rechazar la evidencia de un milagro. 1. Nunca hay suficiente número de testigos de buen carácter. Y lo que él dice en cuanto a buen carácter, que tiene que ser de una posición económica, que tiene que tener educación, que tiene que
tener una influencia social para que pueda dar testimonio. 2, la naturaleza humana exagera y sobre las maravillas de las cosas, de lo que es un milagro. 3, los milagros, dice, abundan entre los ignorantes. Esto es lo que más me molestó a mí de este filósofo. Y 4, los milagros tienen una naturaleza autosupresiva. Bueno, esa es la posición de este hombre. Imagínese, este hombre debe agradecer a Dios, este filósofo, que en su mente limitada, Dios no le ha quitado la vida. Y eso ya es un milagro. Así es. Por la herejía que habla. Sí. Ustedes van a leer todo eso, que son bien extensos esas cosas, ¿no? Ahora, aquí estamos. Con las completas llegamos a las 10, porque por lo menos vimos este tema. Los libros que yo estoy consultando para la conferencia, porque el de apologética que estamos viendo nosotros, el de Norman Geisler, tiene muchas teorías, que si yo me pongo a aplicar de todo eso, ustedes se me van a aburrir y van a decir, no, pues salga de esas cosas, ¿no? Entonces siempre trato de investigar más. Ahí le mando, ustedes creo que Apologética Cristiana de Guía Holman, de Apologética Cristiana. Yo creo que este sí les mandé. Ese estamos viendo con el pastor Emilio. Ya, ok. Yo estoy tomando de ahí y es muy bueno. Es muy bueno. Mucha información. Para el otro pasaje que vamos a ver sobre la Biblia, los distintos manuscritos, tienen bastante información. Ese. Y el otro, la nueva evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell. Muy bueno también. Ambos, estos dos libros, tienen los mismos temas de apologética que estamos viendo nosotros ahora. Nueva evidencia que demanda un veredicto tiene como 1000 páginas. Es muy bueno, John McDowell. Si ustedes pueden bajarlo, yo no he podido bajarlo. He tratado de buscarlo porque como es el autor parece que no lo tiene así, no sé, en PDF porque es muy reconocido. Está vivo. John McDowell vive. Es uno de los escritores de la Casa Bautista. Pastor, este libro de McDowell, yo tengo uno, pero es que se llama aumentado. Evidencia que exige un veredicto. Exige un veredicto, sí. Sí, este es el nueva evidencia que demanda un veredicto. Es nuevo. No tan nuevo, pero tiene datos más actualizados que el otro. Pero recuerden también que George McDowell también tiene algunas cosas que son un poco polémicas. Ah, sí. Él es ¿cómo le digo? Más que nada su trabajo ha sido hecho entre los medios universitarios. El enfoque universitario. Bueno, pero entre esas cosas donde uno aprende a analizar, ¿verdad? Leyendo un otro. Pero si están siguiendo el guía de Holman, es muy bueno. Tiene esta figurita, como a ustedes les gusta, con figuritas. No Pastor, hay uno de John McDowell, Nueva Evidencia, pero solamente tiene 200 páginas. Es antiguo. Es el antiguo. Sí, el antiguo. Tiene 200 páginas. Sí, este es el nuevo. Es muy bueno, porque tiene datos. Bueno, yo les voy a pasar datos, cuadros, en cuanto vengan leyendo el tema sobre la Biblia. La próxima clase es bastante largo. Y el otro libro, El caso de la fe, también tiene temas allí muy referentes, ¿no? Que buenísimo, este es el libro para el examen, ¿no? ¿Cómo? Buenísimo ese libro, pastor, Sí. El caso de la fe. Sí. Muy bien, hermano. Hemos llegado a las 10. Gracias a ustedes por su paciencia. Me hubiera gustado haber avanzado con el tema de la Biblia, pero ya